Buenas noches, jóvenes, gusto de saludarlos. Espero estén bien. ¿Cómo les va? Qué bueno que estén ahí. Buenas noches, muchachos. Buenas noches, Cristian. Buenas noches a todos. ¿Qué es lo que tenemos hasta la semana 15, verdad? Este es el total de puntos de 40. Les voy a explicar cómo es que estamos con la zona para que quede claro, ¿verdad? Abner tiene 21 puntos, 34 puntos para Wagner, 34 puntos para Brian Giovanni, 35 para Diego Pablo. Carla tiene 24 puntos, 13 puntos para Julio Eduardo, 25 para Kevin, 32 puntos para Reuter, 33 para Cristian, 31 puntos para Jennifer, 11 puntos para Dani, 17 para Migdalia, 27 puntos para Eddie Nehemías, 34 puntos para Jeffrey José, 29 para Jorge Luis, 36 para Lady Michelle, 24 para Jeremías Abisaí, 35 para Víctor Aníbal, 28 para Edwin Otoniel, 23 puntos para Joshua Steve, 27 puntos para María José, Astrid 31 puntos, 35 puntos para Giovanni André, 36 para Angie, 34 para Aníbal, 31 para José Juan, Lisandro lleva 30 y 37 puntos para Edgar Fernando. Bien, les explico cómo estamos con la zona. Con la zona, de todos estos trabajos que hemos hecho en el semestre, vamos a hacer un total de 25 puntos, ¿sí? Más 10 puntos de cada parcial serían 20 puntos, serían 45 puntos, ¿sí? 35 puntos del examen final serían 45, 50, 80 puntos. Y los otros 20 puntos serían 10 puntos del video obligatorio que tienen que hacer. Serían 90 puntos y los otros 10 serían de un video que haríamos en Zoom de hoy en 8, en el cual hablaríamos sobre el libro. El libro no es grande, tiene como 17 o 27 páginas. Solo lo vamos a comentar, hablar y solo comentarios, qué les parece, si hay algo que les llama la atención del libro, ¿verdad? Expresar su opinión, compartir con los compañeros. Mira, a mí me parece que esto sí, yo pienso que sí, pero tal vez se hubiera enfocado en tal cosa. Bueno, la idea es participar. Solo con participar en el video tendrán los 10 puntos. Si entran, se conectan al video, pero no participan, tendrán 5 puntos. ¿De acuerdo? Eso es para que, repito,
en Zoom lo vamos a hacer en lugar de la clase del viernes, vamos a hacer una charla. Ahí sí que amena en cuanto a el estudio del libro, ¿verdad? Ese libro, me imagino que sí lo tienen porque en las primeras clases lo compartimos e incluso alguien de ustedes me mencionaba que, pues que el libro era bien corto, ¿verdad? Que era solo de, no sé si 17 páginas, la lectura que había que hacer. Y efectivamente eso es, ¿verdad? Porque tampoco los queremos cargar. Yo sé que ahorita, pues, se viene todo. Ha habido una sobrecarga también de trabajo, yo entiendo eso, y por eso la idea es que lo tomemos, no es como que lo estudien y yo les voy a hacer preguntas directas, no, que participemos, que como un conversatorio, ¿verdad? Que, mire, que cada quien exponga qué le parece, si, mire, yo leí la página tal y me pareció interesante esto, y la idea es esa, ¿sí? Que compartamos todo. Entonces, repito, la valoración de esa tarea o de esa actividad serían 10 puntos para los que participemos, ¿verdad? 5 puntos para los que asistan y no participen, y lógicamente para quienes no entren, sí, no tendrían puntaje, ¿verdad? Entonces, se los comento desde hoy, ¿verdad? Porque sería la semana entrante, ¿verdad? El próximo viernes deben 8. Entonces la clase de la otra semana trataríamos de sacarla el lunes, ¿verdad? La semana 16. Y ya nos quedaríamos el viernes solo con la actividad esta, ¿verdad? Para salir, porque nos quedan prácticamente semana 16, 17 y 18 y la 19 que son los exámenes. ¿De acuerdo? Entonces, con ustedes, pues la actividad 16, que ya está cargada, por supuesto que aquí no está sumada, es de 1 punto. La 17 es de 1 punto y de la actividad de la semana 18 son 3 puntos. Entonces ahí completaríamos, repito, los 25 puntos de las actividades. Luego tendríamos los 20 puntos de los exámenes, ¿verdad? Que serían 45 puntos. A esos 45 habría que sumarle los 10 de la actividad de la otra semana, serían 55, más 10 del video institucional, serían 65 puntos, ¿sí? Y los otros 35 que serían del examen final, ¿sí? ¿De acuerdo? Esa es la zona. Todavía pueden subir tareas, sí, hasta finales de este mes, ¿verdad? Porque estamos ya finalizando. De acuerdo. Entonces, ahí más o menos ustedes pueden sacar sus conclusiones de cómo vamos. Por favor, si esta es a la que le tenemos que poner importancia, ¿verdad? Que es el total de lo que vamos a acumular, ¿sí? Y ahorita vemos 9 participantes, entonces si conocen algunos compañeros que no se han conectado, yo de todos modos por el WhatsApp voy a hacer la invitación también para la clase del otro viernes, que es la charla esta que vamos a tener sobre el libro, ¿verdad? Para que les avisen que se conecten a esa actividad del viernes, que son 10 puntos netos ahí, ¿verdad? Con que lo lean y que pues, vean sobre qué van a participar y ya se ganaron sus 10 puntos, ¿de acuerdo? Entonces, los animo,
porque la idea es que sea un conversatorio en la que participemos todos. No se trata de atacar, no se trata de hacer preguntas directas y no. ¿Qué piensan ustedes de tal y tal cosa? O yo leí tal cosa, y ¿qué piensan ustedes, compañeros? Yo lo que entendí fue esto, no sé, y ahí nos vamos en la reunión. ¿Está de acuerdo? Entonces, repito, esa es la idea de la participación de, de este conversatorio, ¿verdad? Que van a ser 10 puntos netos. No sé si tienen alguna duda sobre esto, sobre esta actividad que vamos a hacer para el otro viernes. El video de análisis crítico tienen ahorita, estamos en la semana 16, tendría que ser en la semana 18, de hoy en 15. Si hoy estamos saliendo de la semana, hoy estamos en la semana 15, ¿verdad? 16, 17, 18, 3 semanas máximo. Yo les tengo que abrir y darles mi correo, porque en el correo, en el OneDrive, les voy a hacer una invitación a colaborar y ahí voy a tener una carpeta para los videos, y al abrir esa carpeta vamos a encontrar todas las carpetas con su número de carnet, ¿sí? Probablemente su correo o su número de carnet, ¿verdad? O ambas, para que lo puedan subir, ¿de acuerdo? Si lo terminamos, mira, sí, no me ha dado tiempo todavía de abrir esa carpeta, te soy honesto, pero espero tenerlo esta semana. Si ya lo tenés, excelente, guardémoslo y yo les doy el banderazo cuando ya esté. Les mando mi correo al WhatsApp para que está la carpeta de colaboración, ¿verdad? De colaborar, y entonces ahí ya podemos subir el video, y ahí se recuerdan de que voy a crear una actividad también en, la, en actividades de Blackboard, en donde voy a poner actividad y video institucional, ¿verdad? Entonces ahí solo colocan el link de su video, ¿de acuerdo? Entonces, repito, eso tiene que ser a más tardar esta semana que estemos habilitando todo eso. Por nada, Moisés. Entonces, esa es la idea, y repito, la actividad del otro viernes, pues no es nada complicado, nada extraordinario. Solo léanlo, anoten sus ideas principales para poder participar en el conversatorio ¿verdad? Y que podamos tener los 10 puntos, ¿de acuerdo? Porque como se va a quedar grabado en Zoom, pues ahí están las pruebas para la completación de la zona. Entonces, repito, no es nada extraordinario, es solo la lectura del libro. Y eso sería de hoy en 8, ¿de acuerdo? Entonces, repito, enfoquémonos en este que es nuestro punteo total, ¿verdad? Quedan todavía los 35 del examen, los 10 del video y los 10 de la actividad del otro viernes. Entonces estaríamos hablando de que nos quedan 55 puntos todavía en juego, ¿verdad? Si sacáramos unos 40, digamos, entonces ustedes pueden ya ver más o menos, calcular, ¿verdad?
cómo nos puede ir. ¿De acuerdo? Entonces, la, la clase anterior habíamos visto el diagrama de flujograma o el diagrama de flujo, ¿verdad? Este es el documento que ustedes tienen que leer para hacer su actividad. Ya algunos me entregaron la tarea 15, ya hicieron este trabajo y ahí expresa que es un diagrama de flujo, ¿sí? O flujograma, que es una representación gráfica, dijimos, de un proceso. O sea, de aquí hasta la semana 18, hasta el final, vienen los diagramas estos, como el de flujo que estamos viendo de un proceso. La otra semana que vemos uno de ruta crítica, de ahí nos toca ver el PERT CPM. En fin, son solo herramientas para tener el control de los proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, esta es a base de símbolos gráficos, ¿verdad? Unidos entre sí con flechas que indican la dirección del proceso. ¿Cuál va a ser la dirección a la que va a ir el proceso? El diagrama de flujo ofrece una descripción visual de las actividades implicadas en un proceso. Muestra la relación secuencial entre ellas, facilitando la rápida comprensión de cada actividad y su relación con las demás, ¿verdad? Entonces, tienen símbolos, ¿verdad? Porque le sirven a uno para identificar dónde inicia una actividad, dónde termina, o los símbolos donde hay una bifurcación, ¿verdad? Que es para indicar si el proceso hasta ese momento va correcto o se necesitan hacer mejoras, ¿verdad? Ahí es donde aparecen las famosas palabras sí o no, ¿verdad? Que indicarían como respuesta a la pregunta que llegan, ¿verdad? Y el proceso va bien hasta el momento, sí, continúa. No, entonces tiene que regresar a la parte donde probablemente hubo confusión, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, eso es lo que hace el diagrama de flujo o flujograma, como también se le conoce. Entonces, ¿cuándo surgen estos diagramas de flujo? Entonces, el primer diagrama de flujo de un proceso fue introducido en el año de 1921. ¿Verdad? Frank y Lillian Gilbert fueron los creadores de este método de diagrama de flujo y fue creado con el objetivo de documentar el flujo para estudiar los procesos de trabajo. El objetivo de los Gilbert fue representar de forma gráfica y sintética el estado actual de un proceso para así obtener una visión que facilitara su optimización. Entonces, con verificarlo a través del diagrama de flujo, y se podía determinar si se estaba haciendo bien el trabajo o se podía hacer más eficiente. Entonces, ¿por qué razón? Porque el diagrama permitía comprobar dónde se estaban produciendo los problemas, qué tipo de problemas, porque era fácil de detección de errores, ¿verdad? Y entonces eso permitía corregir y seguir los sistemas para un proceso más eficiente. Hay que tomar en cuenta que el contexto en el que se desenvuelven los Gilbert
es del Taylorismo. ¿Se recuerdan la teoría administrativa de Taylor, ¿verdad? A principios del siglo XX. Así, uno de los objetivos centrales, el análisis del trabajo, era la ganancia de productividad en los trabajadores mediante el análisis de operaciones y movimientos, que estos se realizaban durante la ejecución de las tareas. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Pues identificar dónde estaban las fallas para poderlas corregir y que los procesos fueran más eficientes y que pues, se pudieran tomar mejores decisiones a la hora de detectar este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, esto evitaba también pues pérdidas de tiempo, atrasos que no se sabían ni por qué. Y la idea de estos flujogramas es evitar ese tipo de retrasos. ¿Verdad? Hay unos ejemplos aquí. Bueno, el cuerpo humano, por ejemplo, las manos deben iniciar y finalizar los movimientos de forma simultánea. La disposición del lugar de trabajo, como fijar un sitio para material y herramientas. El diseño de herramientas y equipo, combinar dos o más herramientas. Entonces, el diagrama de flujo y la simplificación del trabajo, ¿verdad? Entonces, con tal de documentar el análisis, los Gilbert idearon el diagrama de flujo de trabajo. Este se compone de una serie de símbolos que expresan las acciones concretas que realiza el trabajador, ¿verdad? Entonces, repito, es la pura simbología. Aquí lo podemos ver, ¿verdad? Este símbolo como forma de cápsula, ¿verdad? Que indica el inicio y el final de el proceso, ¿sí? Representa el inicio y el final del proceso. Las flechas en la línea de flujo, ¿verdad? Hacia dónde debe seguir el orden de la ejecución de las operaciones. Estas entradas y salidas representan la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida. El rectángulo indica un proceso, representa cualquier tipo de operación. Y el rombo son las decisiones, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que básicamente aquí era la respuesta a una pregunta. ¿Sí o no? De aquí, el proceso se encuentra de forma correcta. Sí, bueno, continúa su trámite. No, bueno. Entonces ya con las flechas de flujo uno lo indica hacia dónde tienen que regresar para verificar o corregir los errores que se vayan teniendo. ¿De acuerdo? Más adelante, Mogensen, basándose en las ideas de los Gilbert, introdujo el concepto de simplificación del trabajo. Lo aplicó a grandes compañías como Kodak o Procter & Gamble, generando ahorros de millones de dólares. En su obra Common Sense, ¿no?, ofreció soluciones a temas que aún hoy son de actualidad. Por ejemplo, afirmó que la persona que hace el trabajo sabe mucho más que nadie sobre la mejor manera de hacer ese trabajo y por lo tanto es la persona más adecuada para mejorar, ¿verdad? Entonces, o que un diagrama de flujo de un proceso ya adoptado es la base para operar mejoras en el futuro, ¿sí? Hay diagrama de flujo y gestión de procesos, beneficios, ¿verdad? Las organizaciones constituyen sistemas de procesos, por ello,
es indispensable identificar tanto los procesos como las relaciones que existen entre ellos, ¿verdad? El aprendizaje, mediante un diagrama de flujo, se hacen visibles las actividades de un proceso y sus relaciones. Esto da oportunidad para analizar su secuencia e identificar puntos de mejora. Entonces, ese es un aprendizaje que obtenemos a través de la práctica o la realización de los diagramas de flujo. Esto nos permite definir los límites de un proceso. A veces, estos límites no son tan evidentes, ¿verdad? Entonces, es vital determinar los límites, ¿de acuerdo? Entonces, facilita también la identificación de los clientes. Es más sencillo determinar sus necesidades y ajustar el proceso hacia la satisfacción de sus necesidades y expectativas. Estimula el pensamiento analítico en el momento de estudiar un proceso, haciendo más factible generar alternativas útiles. Proporciona un método de comunicación más eficaz porque introduce un lenguaje común. Si bien es cierto que para ello se hace preciso la capacitación de quienes entran en contacto con la diagramación. Ayuda a establecer el valor agregado, ¿verdad? Porque pues se pueden identificar actividades que no son necesarias y entonces eso puede reducir tiempo y costos en el proceso de una actividad. Referencia para establecer mecanismos de control. Igualmente, el flujograma constituye una excelente herramienta para el control y mejora de los procesos. Al mismo tiempo, facilita establecer los objetivos para distintas operaciones y actividades llevadas a cabo. Entonces, mejora tiempos y costos, ¿verdad? Entonces, es el punto de comienzo indispensable para acciones de mejora, rediseño o reingeniería. Vuelven a aparecer otra vez los símbolos, la cápsula, indica el inicio, repito, o el final de una actividad, ¿no? La decisión, aquí es donde nos hacemos la pregunta si el proceso va de manera correcta, sí o no. Si es afirmativa la respuesta, continúa su trámite. Si no, tendrá que regresar hacia un punto donde se tiene que reestudiar otra vez cuál es el problema. Multidocumento, conector de un proceso, base de datos, línea de flujo, archivo, inspección y firma, documentos y actividad. Los modelos de diagramas de flujos que los vimos en la clase anterior. ¿Sí? El diagrama de flujo debe ser realizado por un equipo de trabajo en el que las distintas personas aporten. O sea, no solo una persona va a hacer el flujo, sino que las personas que participan aporten, ¿verdad? Para tener una perspectiva completa del proceso. Por lo que con frecuencia este equipo será multifuncional y multijerárquico. Los pasos a seguir para su elaboración se exponen a continuación. Distinguir entre proceso y proyecto, ¿verdad? Ahí tienen ustedes la definición. Definir el grado de detalle del flujograma, ¿verdad? Denominar el proceso, como el ejemplo que les mostrábamos
en la clase anterior, ¿verdad? Que era el proceso de un examen de un bimestre, por ejemplo. El nombre del proceso no es un asunto menor. En primer lugar, la denominación nos indica en qué consiste el proceso, cuál es su materia. Además, nos facilita indicios sobre su relación con otros procesos. También nos ayuda a delimitarlo, cuestión importante como veremos a continuación. En este sentido hay que procurar una denominación descriptiva en lugar de genérica. Por ejemplo, proceso de pagos vencidos. Es más específico que recobro de pagos. Definir los límites del proceso. Antes de realizar el diagrama de flujo es imprescindible delimitar el proceso. Esto es, definir con claridad dónde se inicia y su punto final. Si no se delimita con precisión del alcance del proceso, nos arriesgamos a desarrollar un diagrama que se extienda por dos o más procesos distintos sin solución de continuidad, ¿verdad? Entonces hay que tener bien claro qué es lo que voy a determinar en el proceso y cuál va a ser el alcance del mismo. Hay que determinar el objetivo. O sea, los procesos se llevan a cabo con un propósito determinado. Así, definirlo permitirá alcanzar una visión más acertada de la serie de actividades que llevan a su logro. Entonces, aquí están las definiciones de procesos y procedimientos para entender qué es un proceso y qué es un procedimiento. Los procesos transforman las entradas en salidas mediante la utilización de recursos. El proceso está impulsado por la consecución de un resultado. Los procesos se operan y gestionan. Los procedimientos definen la secuencia de los pasos para ejecutar una tarea. Un procedimiento existe, pero es estático. Entonces aquí vuelven a aparecer las figuras. Aquí hay un ejemplo. ¿Sí? Inicia en el 1, comunicación de incidencia de siniestros. Esta es la secuencia, llega al paso 3. Si es una incidencia reiterada, sí o no. ¿Sí? Y aquí sigue el proceso de todo el camino que recorre este proceso. Las bifurcaciones son estas, donde realmente se hace la pregunta. Comunicación escrita diferente. Entonces aquí dice que se utilizan determinados símbolos. ¿Sí? Cada organización puede definir su propio grupo. Es decir, este sí lo voy a utilizar porque es tal y tal cosa. Estos, las bifurcaciones sí, ¿verdad? Porque nos permiten analizar si el proceso va de forma adecuada o si requiere cierta retroalimentación de datos para poder continuar de mejor manera. Normalmente los símbolos, al igual que todo en dibujo, están normados, ¿verdad?
Estos están normados por el Instituto Nacional Americano de Estándares, ¿verdad? ANSI por sus siglas en inglés. Se pueden elaborar como lo hacemos en la carrera, ¿verdad? No es que el anteproyecto ya lo tengamos, sino que necesito unos lápiz y papel para poder empezar a hacer un diseño. De igual manera podemos iniciar un diagrama de este tipo a través de un borrador con lápiz y papel y luego ya se diagrama con alguna herramienta digital. Indicadores, tiempo del ciclo, tiempo del proceso y algunos ejemplos de diagramas de flujo. Ahí pueden ver ustedes los diagramas de flujo. Este documento se los puse en el WhatsApp del grupo, ¿verdad? Para aquellos que no hayan hecho su tarea 15, pues les pueda servir de guía, ¿sí? Aquí hay otros ejemplos. Se pueden utilizar para diferentes actividades. La tarea es enfocada específicamente sobre lo que nosotros, en lo que nosotros estamos inmersos, que es en el campo de la construcción. ¿De acuerdo? Y ahí, vean, ahí hay diagramas, manual de procedimientos, diagrama de operaciones de fábricas como la de la BMW. Otra de otra fábrica de Colombia, o sea, hay ejemplos ahí en el documento. ¿De acuerdo? Entonces, este documento, repito, está que es el documento de lectura de la semana 15. Y pues la tarea también que está ahí en el, se las puse en el, leer el documento de lectura de la semana 15, que es el que acabamos de leer, acabamos pues acabamos de compartir. Y hacer un par de ejercicios de procesos enfocados en un proyecto de construcción. ¿De acuerdo? Esta es una dirección de YouTube para que puedan, sobre diagrama de flujo, por si tienen alguna duda, para ampliar más su conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, y repito, básicamente lo que nos van quedando para terminar el semestre son la semana 16, la semana 17 y la semana 18. 3 semanas de clase. Y luego vendrá la semana de exámenes, ¿de acuerdo? Nos queda la presentación del video, que debería de ser de preferencia, si lo pueden tener antes de, por ejemplo, que lo pudieran cargar durante la semana 17, estaríamos hablando de 15 días para que lo puedan subir. Y el día viernes de la otra semana, o sea, de hoy en 8, que va a ser un Zoom exclusivo para comentar el libro
de administración que teníamos, que no es muy grande. Sí, creo que son 17 páginas. Y si fuera más grande, pues dejémoslo solo en, si están las 17 páginas, las 17 páginas para poder compartirlo, ¿sí? Y poder hacer el conversatorio de esas páginas para que participemos todos. Recuérdense que tiene un valor de 10 puntos netos para el que entre a la reunión y participe con algún comentario, con alguna opinión o interactuando con otros compañeros, ¿verdad? Si alguien entra pero no quiere participar, pues tendrá 5 puntos. Y aquellos que no entren, pues definitivamente no podrán obtener los puntos. Por eso es que lo hacemos con tiempo anticipado, una semana, para que le avisen también a sus compañeros, por favor, porque habemos 10 compañeros nada más en esta clase, para que le avisen a los demás que participen el otro viernes. Son 10 puntos, ¿de acuerdo? Y eso nos van acercando más a la meta. Bueno, entonces, si no hay dudas, dejaríamos ahí la clase del día de hoy y yo les agradezco por haber participado. No sé si tienen alguna duda. Gracias, Giovanni. Entonces, si alguien no vio, pues aquí les dejo en pantalla cómo van. Esta es la que nos interesa, esta casilla. Gracias, Majo. Gracias, Giovanni. Entonces estaríamos bien. Repito, esto es lo que llevamos, ¿verdad? Y si hay dudas, recuérdense, 25 puntos de las tareas, 20 puntos de los exámenes, serían 45 puntos. 10 puntos del video institucional y 10 puntos de la tarea, de la actividad que vamos a tener el otro viernes, serían otros 20 puntos que harían un total de 65 puntos. Y los otros 35 puntos que serían del examen final. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera estaría distribuido todo el puntaje del curso. Y repito, aquí solo está hasta la semana 15. Aquí hay habría 41 puntos. Tenemos que hacer 45. De esos 40, 41 nos faltarían 4 puntos, que serían un punto de la 16, un punto de la semana 17 y 2 puntos de la... Como son 45 puntos, serían 2 puntos de la semana 16 y 17 y 3 puntos de la 18 para completar los 45. ¿De acuerdo? Entonces, si no hay ninguna duda, repito, ha sido un gusto poder estar con ustedes y nos platicamos el día lunes, y ya empezamos con la semana 16, por favor. ¿De acuerdo? Gracias, Giovanni. Entonces, les deseo a todos feliz fin de semana, buenas noches y nos vemos el día lunes. Que descansen, cuídense, por favor. Feliz noche, Moisés. Feliz noche, Cristian. Feliz noche a todos.
Feliz noche, Majo. Feliz noche, Arqui. Feliz noche. Se cuidan. Feliz fin de semana. Igualmente, se cuida mucho. Gracias, Lisandro. Gracias, Inge.